Buenos días. La experiencia, aunque se carezca de una formación reglada específica, es un valor que se reconoce con la acreditación profesional, una gran oportunidad para conseguir un certificado que permita el acceso a un puesto de trabajo remunerado. La búsqueda de un empleo hace necesario utilizar todos los recursos existentes en un mercado laboral globalizado donde prima la tecnificación y una mayor cualificación. En esta mesa están todos los que más saben para conseguir ese proceso, llegar al proceso. Paulino Martín Seco es el director del INCOAL, del Instituto Nacional de Cualificación General. Sobre sus funciones está la de establecer criterios sobre los requisitos y características que deben reunir las cualificaciones profesionales y desarrollar actividades técnicas para la formación profesional, como son los estudios, los informes, los análisis comparativos y seminarios científicos para facilitar las homologaciones. Juan Andrés García Torres es el responsable del Servicio de Cualificación y Acreditación de las competencias de la Junta de Castilla y León, que dependen de la Consejería de Educación. A este organismo le corresponde la identificación de cualificaciones y competencias profesionales y la implantación y desarrollo de los procedimientos de reconocimiento, validación, acreditación adquiridas mediante la experiencia laboral y vías no formales de formación en Castilla y León. Entre sus objetivos está armonizar el sistema de formación profesional para el empleo. Y Ana López Aguado es orientadora laboral del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que en 2014 participó en el proceso de certificación en León. También el ECIL participó en este proceso en Burgos y Salamanca. ¿Y una orientación laboral para qué? Pues tal y como está el mercado laboral y las dificultades para la búsqueda de un empleo, el orientador laboral es el profesional que analiza nuestras circunstancias personales y profesionales, nuestras limitaciones y nuestros intereses y nos muestra el camino para potenciar nuestras habilidades para conseguir un empleo. Ellos nos explicarán cómo ahora nos anuncian que nos salimos de la crisis, pues ellos nos van a explicar cómo conseguir un puesto de trabajo certificando nuestra formación profesional si no tenemos una información formada. Primero, sí, mejor Paulino Martín Seco. Bueno, buenos días, gracias por la presentación, Carmen. En primer lugar, agradecer a Isadora Dunca la invitación a estas jornadas, que son la esencia de nuestro día a día y de nuestro trabajo, y que nos permiten, en un foro diferente a nuestro foro cotidiano de expertos en el sector, pues trasladar y transmitir cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro día a día y qué es lo que hacemos, ¿no? Yo voy a tratar en estos 15-20 minutos de los que dispongo de daros una pincelada, ¿no?, general de lo que es el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional desde la perspectiva que tenemos en el Instituto Nacional de Cualificaciones. Os voy a mostrar un poco cuál es la estructura del sistema, dónde encajan cada una de las unidades administrativas que regulan la formación profesional, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito del empleo. Os voy a hablar del trabajo que hacemos en el Instituto, que son las cualificaciones profesionales, el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que, como os explicaré, es el eje vertebrador de todo el sistema. Os explicaré cómo se hacen y os explicaré también qué contenidos tienen para que posteriormente el resto de compañeros de mesa os hablen de la utilización de esas cualificaciones dentro de sus ámbitos de competencia. En primer lugar, deciros que la formación profesional en España podemos identificar tres grandes actores. El primero, que se aparece arriba a la izquierda, es el Consejo General de la Formación Profesional. Es un órgano consultivo del Gobierno donde están representados todos los ministerios, la Administración General del Estado, fundamentalmente dirigidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Están también representados otros ministerios que tienen que ver con las cualificaciones. Están representadas todas las comunidades autónomas desde la perspectiva de la educación y desde la perspectiva del empleo. Están representados también los agentes sociales, tanto los agentes sociales del ámbito sindical como del ámbito empresarial. También pertenecen a este Consejo la Fundación Tripartita, responsable desde el ámbito del empleo de toda la coordinación en materia de formación profesional para el empleo. Dentro del sistema de formación profesional podemos hablar de dos formaciones profesionales claramente.
La formación profesional del sistema educativo, lo que se denominan como títulos de formación profesional básica, los grados medios y los grados superiores, y la formación profesional para el empleo. Esta formación profesional cambió hace unos años. Antiguamente se hablaba de la formación profesional ocupacional y la formación profesional continua, una para desempleados y otra para trabajadores. Desde hace unos años se refundió en una única formación profesional que se denomina formación profesional en empleo. Dentro de esta formación profesional, si os veis, tengo ahí redondeado un poco, fundamentalmente depende del Servicio Estatal de Empleo Público, dependiente del Ministerio de Empleo, y de la Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Ese cuadradito que tenéis ahí abajo es donde se instala o se ubica el Instituto Nacional de Cualificaciones, es decir, dentro del ámbito educativo, que es una dependencia orgánica que tenemos, pero con una dependencia fundamental y funcional, del Consejo General de la Formación Profesional, del cual somos un órgano técnico, del cual recogemos el sentir no solo de ambos ministerios, sino de todas las comunidades autónomas para trasladarlas a las cualificaciones. Nuestro trabajo se puede resumir en esas 4 cajas que veis ahí abajo. Lo primero es, a través de un observatorio profesional, identificar desde los sectores productivos cuáles son las necesidades de cualificación profesional que hay o que va a haber en el corto espacio de tiempo. Posteriormente, a través de un proceso relativamente complejo donde participa tanto los agentes sociales como expertos tecnológicos como docentes de ambas perspectivas, es decir, desde el ámbito educativo y desde el ámbito de empleo, lo que hacemos es tratar de diseñar a través del análisis de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, de la Clasificación Nacional de Ocupaciones, de los sectores emergentes, ver dónde esas nuevas necesidades de cualificación se pueden encajar. Lo que hacemos es encajarla dentro de una familia profesional concreta y dentro de un área profesional concreta. A partir de ahí viene el trabajo metodológico de elaborar la cualificación con todos los componentes que veremos luego y una parte de información y reconocimiento de todas esas cualificaciones que lo que hacemos es, a través de órganos externos, más de 11.000 órganos externos en todo el territorio nacional, someter todo ese trabajo a un contraste externo para que el trabajo hecho sea validado por terceras e incluso cuartas partes, ¿no? Esto sería un poco, no voy a entretenerme mucho en estos detalles, sería un poco más detalle. Esto es el esquema mucho más detallado de cómo está la formación profesional en nuestro país. En el lado de la izquierda veis el sistema educativo, la formación profesional inicial. Tenéis toda esa trayectoria desde los títulos de la FP básica, que se puede acceder una vez finalizada la ESO o justo antes de acabar la ESO, con 15 años, en el cual se obtiene una cualificación de nivel 1 o 2 cualificaciones de nivel 1. El acceso al nivel superior, que sería los ciclos formativos de grado medio a los cuales se accede una vez finalizada la secundaria obligatoria y los ciclos formativos de grado superior a los cuales se puede acceder una vez finalizado el bachillerato por medio de una prueba de acceso una vez finalizado un ciclo formativo de grado medio. En el otro lateral tenéis la formación profesional para el empleo, que internamente se desagregan esos 2 conceptos de ocupacional y continua que os decía antes y que a la vez puede ser de oferta o de demanda. Es decir, las empresas solicitar una formación en su ámbito provincial o territorial o bien de demanda por parte de determinados colectivos. El resultado de esas 2 formaciones es lo que tenéis a la parte de abajo. Los títulos de formación profesional del sistema educativo, que tienen validez profesional y académica, es decir, te permiten progresar dentro del sistema educativo, acceder niveles de formación superior, volver a la rama general de la secundaria o el bachillerato o acceder a la universidad. Y en el otro lado, los certificados de profesionalidad que tienen validez en el ámbito laboral. Decir que tanto la ley de las cualificaciones como las diferentes leyes de educación se han preocupado mucho de que la formación recibida en cualquier ámbito pueda ser acreditable en los otros ámbitos. Es decir, el hecho de que una persona haya hecho un certificado de profesionalidad puede acudir al sistema educativo y solicitar la convalidación de los módulos que tenga acreditados a través de ese certificado y a partir de ahí acceder al sistema educativo. Es decir, existen pasarelas entre la formación para el empleo y la formación del ámbito educativo. Ese círculo que tenéis en el medio es el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Antes os decía que es el eje vertebrador del sistema. Cuando se elabora un certificado de profesionalidad, lo que se hace es coger una cualificación y en base a esa cualificación, que luego explicaré más detenidamente, dar una formación y posteriormente un certificado que le da validez a esa persona para incorporarse al mercado laboral. Pero también es el eje o el principio de los títulos de formación profesional. ¿Cuál es la diferencia esencial? El número de horas de formación.
un certificado de profesionalidad de término medio, hay de todo, pero de término medio podemos estar hablando de 500, 600 horas y una cualificación profesional. En un título de formación profesional hablamos de 2.000 horas y un número variable de cualificaciones profesionales, 3, 4, cualificaciones completas, cualificaciones parciales, un poco depende del título del que se trate. La idea es contextualizar y que entendáis cuál es el sistema y dónde está cada una de las partes. Todo el sistema tiene comienzo en el año 2002, cuando después de diversos planes nacionales, planes marcos de formación profesional, se decide a través de la Ley de las Cualificaciones, que es el punto de partida para todos los que trabajamos en el ámbito de la formación profesional, crear un sistema integrado que permita alinear o integrar las dos formaciones profesionales, 3 en aquel momento, es decir, la formación profesional del empleo y la del sistema educativo, a través de un sistema de cualificaciones que sirva también para acreditar la experiencia laboral de las personas. Este es un hito que en España comenzó en el año 2003 con un proyecto experimental, el proyecto ERA. Posteriormente nos hablará Juan Andrés mucho más detenidamente de ellos a través de un procedimiento concreto que se desarrolló en el año 2009 y que va alineado, como posteriormente nos hablará el compañero Julio, de otros procesos que se han instalado a nivel europeo dentro de lo que se llama una recomendación para la validación de los aprendizajes no formales e informales. En este caso, el sistema planteaba 4 grandes herramientas para poder integrar todo ese sistema, ¿no? Esas 4 herramientas son, la primera, un catálogo nacional de cualificaciones profesionales donde se dijera, pensando o reflejándonos en el ámbito profesional, qué competencias debe tener un trabajador concreto en un contexto concreto y en un nivel de cualificación concreta. Es decir, qué es lo que tenía que saber hacer esa persona. Pero también se definen dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones la formación asociada. Es decir, una persona en un sector tiene que saber hacer unas cosas concretas y nosotros decimos qué cosas son esas y decimos también qué formación debe de recibir para poder adquirir esas competencias. Estos módulos formativos que constituyen el catálogo son referentes, es decir, sirven simplemente como una guía introductoria para que posteriormente el Ministerio de Educación, dentro de la Dirección General de Formación, constituya los títulos de formación profesional y dentro del Ministerio de Empleo se constituyan los certificados de profesionalidad. ¿Por qué digo referente? Pues porque vienen a suponer los contenidos mínimos o esenciales que una persona debería aprender en el ámbito formativo para poder desarrollar esas competencias. ¿Y por qué digo esenciales? Pues porque son diferentes. Es decir, la formación profesional para el empleo, con carácter general, las circunstancias actuales han hecho que todo se mezcle un poco, estaba inicialmente diseñadas para personas desempleadas que querían recualificarse en otro sector o para personas trabajadoras que querían aumentar su nivel de competencia y de conocimientos en un sector concreto. Es decir, eran personas que ya tenían una formación o una experiencia profesional. Había que explicarles las cuestiones básicas de seguridad, de prevención, cosas diferentes a lo que ocurre en el sistema educativo, que está pensado para personas, para jóvenes que dejan o que acceden a este sistema de formación profesional desde niveles básicos de formación educativa. Es decir, personas que con carácter general no han trabajado nunca. Digo que esto es la esencia de la teoría porque la realidad a día de hoy es que está mezclado en ambos ámbitos. Es decir, hay jóvenes que van directamente a realizar certificados de profesionalidad y personas mayores que acceden a hacer títulos de formación profesional pues en un número diverso en función de las regiones y de las comunidades autónomas. También este sistema plantea la necesidad de que desde los ámbitos locales, provinciales, regionales y nacionales establecer un sistema de información y orientación, que luego nos comentarán mucho más detenidamente, que lo que busca es explicar este sistema que no es sencillo cuando se desconoce, ni tampoco cuando se llega a conocer, pues por la gran cantidad de posibilidades que ofrece, pero que cualquier ciudadano se pueda acercar a un punto y pueda ser informado sobre la oferta, sobre los requisitos, sobre la formación que puede llegar a desarrollar. Plantea una herramienta esencial, como os decía, que luego os detallarán más detenidamente, que es un procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales, es decir, una vía para que una persona que lleva años trabajando pueda acudir a unas pruebas, a unas evaluaciones y acreditar esa experiencia o capitalizar esa experiencia a través del reconocimiento de una cualificación y la obtención posterior
pues, de un título de certificado y un sistema de evaluación que permita analizar todo el conjunto del sistema de forma anual e ir introduciendo cambios y modificaciones. Estos son los 4 grandes elementos que constituyen todo el sistema y que fueron definidos en el año 2002. La esencia de todo el trabajo es lo que veis en esta diapositiva, es decir, es analizar cuáles son las necesidades del mercado de trabajo. Antes nos decían que hay determinados sectores que en este momento están empezando a despuntar, pero también hay sectores muy clásicos donde con carácter general no ha existido una formación. Os hablo de todas las cuestiones artísticas, artesanales, del mundo de la pesca. Hay muchos sectores tradicionalmente implantados en nuestro país, pero donde la cualificación profesional era algo, digamos, que se heredaba de familia en familia. El tema de los estibadores portuarios, bueno, podría hablaros de cientos, ¿no? Al final es ¿qué hace falta en el mercado de trabajo? Nosotros tenemos una red de más de 700 expertos externos, colaboramos con más de 11.000 asociaciones empresariales agrupadas a través de sindicatos y de la patronal que permanentemente nos van dando ese feedback. También hay una red de centros de referencia nacional creados conjuntamente entre los Ministerios de Educación y Empleo y las comunidades autónomas que lo que hacen es precisamente ser eso, ser referente en un área profesional. Contactan con las empresas, con su entorno y les van diciendo a estos centros qué necesidades de cualificación hay. Lo que hacen es darnos a nosotros ese feedback, decirnos cuáles son esas necesidades nuevas de cualificación y a partir de ahí elaborar, incluir o actualizar las cualificaciones profesionales existentes. Con ese catálogo y esa formación asociada, posteriormente lo que se definen son acciones formativas, que es la realidad de la formación, ¿no? A donde vosotros acudís formalmente. En esos 2 ámbitos que os decía y en esta tercera vía recientemente implantada, 2009, de evaluación y acreditación de la competencia profesional. ¿Qué es el Catálogo Nacional de Cualificaciones? No es sencillo de explicar, ¿no? Al final, lo que planteamos, sobre todo analizando el mercado de trabajo, es determinar cuáles son las ocupaciones más representativas en los diferentes sectores, analizarlas dentro de un marco de actividad, clasificar cuáles son los diferentes niveles de desarrollo competencial dentro de una empresa y a partir de ahí identificar qué competencias hacen falta dentro de cada uno de esos puestos de trabajo. Es decir, analizamos pormenorizadamente cada puesto de trabajo y vemos la agrupación de esos puestos de trabajo en base a competencias comunes que permitan desarrollar ese puesto de trabajo, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de recoger en estos instrumentos. Para eso se diseñaron inicialmente 23 familias profesionales, posteriormente y en la actualidad tenemos 26 familias profesionales que recogen todos los sectores productivos y de servicios que tenemos en nuestro país. Deciros que el catálogo es una herramienta viva, es una herramienta que permanentemente se está actualizando, se está concretando y se está redefiniendo con nuevas cualificaciones y con las actualizaciones de la ya existente. Se plantearon inicialmente 5 niveles de cualificación. Nivel 1, 2 y 3, que son los que trabajamos actualmente, que serían los representativos de la formación profesional, las asociadas a la formación profesional, y los niveles 4 y 5 de cualificación, que sería equivalente a la cualificación obtenida dentro de una formación en el ámbito universitario. Esos 2 niveles finales nos han trabajado. Nos hemos quedado en los 3 primeros niveles de cualificación y es lo que tenemos configurado dentro de este decreto. Estas son las 26 familias, como podéis ver, pues está todo, ¿no? Agraria, pesquera, alimentaria, sanidad, seguridad. Hay familias muy genéricas, como la de servicios socioculturales, donde antes hacía referencia, donde yo creo que el peso de la mujer en ese caso es relevante, todo el tema de atención en instituciones domiciliarias, en instituciones sanitarias, la asistencia personal, la educación infantil, todos estos ámbitos. Pero hay muchos sectores de los que aquí veis donde el papel de la mujer es importante. Luego os explicaré algunas cuestiones, no está la representante del Instituto de la Mujer, pero que tienen un peso y que cada vez más se está viendo esa necesidad de cualificación dentro de ese ámbito. Este es el proceso. Ya veis que es un proceso arduo. Elaborar una cualificación profesional y verla publicada, estamos hablando aproximadamente de un periodo de 1 año y medio de trabajo. Después de una detección inicial de esas necesidades a través de, que es lo que veis ahí arriba,
de organizaciones empresariales, administraciones públicas, organizaciones sindicales, colectivos, etcétera, etcétera, se configuran dos grupos de expertos. Grupos metodológicos, que los que son conocedores de cuál es la forma de elaborar una cualificación, grupos o personas docentes que son capaces de trasladar el concepto de competencia profesional a formación, es decir, qué es lo que tiene usted que aprender para adquirir esa competencia y, por supuesto y fundamentalmente, expertos tecnológicos que nos dicen cuáles son esas necesidades, ¿no? Con todo ese trabajo elaborado, lo sometemos a un proceso de contraste interno muy intenso, donde con diferentes colectivos en el ámbito de la administración pública con carácter general supervisan ese trabajo para ver, uno, que lo que nosotros decimos está alineado con las directrices normativas o reglamentos que puedan venir del ámbito europeo. Dos, dentro del ámbito nacional, el ver que lo que nosotros estamos planteando cumple con requisitos o reglamentaciones que hay en algunos casos de profesiones reguladas, sobre todo en el ámbito sanitario y en el ámbito de la industria. Y tres, posteriormente, lo sometemos a un contexto a través del Consejo General de la Formación Profesional mucho más global de visión. Es decir, llega a todas las asociaciones empresariales, sindicales, centros educativos, centros de formación para el empleo, para que nos aporten su visión desde las dos perspectivas. Si lo que hemos dicho que es la cualificación y la competencia desde el ámbito profesional es el correcto y el adecuado, sirve para hoy y sirve para el futuro, es decir, tenemos en cuenta esos cambios tecnológicos, esos cambios productivos, todos esos cambios en la organización de la fabricación, de los procesos, etcétera, etcétera, y de los servicios, pero también, por otro lado, si cumple con los parámetros de la oferta formativa. Es decir, ¿es viable la formación que planteamos impartirla dentro de un centro? Para ello nosotros establecemos también algunos requisitos de cuáles son los espacios mínimos que deben de tener los servicios de formación, de cuál debe ser la cualificación de los expertos docentes que van a participar. Bueno, pues con todo ese trabajo, finalmente se inicia un procedimiento administrativo arduo también, que implica la publicación al final de ese catálogo a través de un Real Decreto y pasa por todos los parabienes que tiene la Administración Pública para asegurar y garantizar ese trabajo. Esto es un poco lo que he explicado, que no quería entretenerme mucho para no robar tiempo y si luego tenemos que responder a unas preguntas quizás sea mucho más adecuado. Os decía antes que el Catálogo Nacional de Cualificaciones es una herramienta viva. En la actualidad el catálogo consta de casi 700 cualificaciones profesionales redistribuidas en esas 26 familias profesionales y desde el año 2012 se empezó a constituir en el año 2003, hemos iniciado el proceso de revisión. Proceso de revisión que a estas alturas nos ha implicado revisar prácticamente el 50% del catálogo y actualizar aproximadamente un 25% de esas cualificaciones. ¿Cuáles son los grandes cambios que durante estos años, desde que se empezó en el año 2003 hasta hoy, se han detectado fundamentalmente? Sobre todo han sido cambios tecnológicos. La introducción de las tecnologías de la comunicación, como antes nos aportaba la representante de la Diputación, ha sido algo esencial. Pero en todos los sectores, aunque pueda parecer sorpresivo, incluso en los artesanales, las tecnologías de la información y de la comunicación han tomado una relevancia muy importante. Y hay otras cuestiones que también han tenido mucha importancia durante estos años. Uno, la necesidad de incorporar en todas las cualificaciones el concepto de prevención de riesgos profesionales, cosa que en el año 2000 era una cosa incipiente, pero no tan establecida como hoy. Es decir, es el desarrollar todos los trabajos teniendo en cuenta todas esas medidas de seguridad individuales y colectivas, propias y ajenas, y también la necesidad del respeto al medio ambiente. Cada vez más se ha visto que todos los procesos, sobre todo en el ámbito industrial y productivo, se ha introducido, una gran parte tiene la culpa la normativa europea y nacional, la necesidad de introducir parámetros medioambientales en todas las cualificaciones profesionales, es decir, que la persona conozca no solo la competencia pura de esa cualificación, sino otra serie de competencias transversales dentro sobre todo del ámbito del medio ambiente y de la prevención de riesgos profesionales. Esto yo creo que es algo muy importante. A nivel europeo el concepto de cualificación se entiende como a lo que aquí nosotros entendemos como un título, lo cual ha llevado a no pocos equívocos en nuestro país. Yo creo que esto lo dice claramente. Una cualificación no es lo mismo que un título ni un certificado. La cualificación lo que señala es qué competencias debe tener un trabajador. Y esas competencias se separan en grandes bloques, que son lo que denominamos unidades de competencia, ¿vale? Esas unidades de competencia
son la unidad mínima acreditable dentro de nuestro país. Es decir, cuando acudimos al procedimiento de acreditación, cuando acudimos a certificados de profesionalidad, lo mínimo que se puede acreditar es una unidad de competencia. Es la unidad mínima que tiene significación para el empleo, es decir, puede constituir un empleo en sí mismo o una parte de un empleo en sí mismo. Las cualificaciones en función de los sectores se dividen o se desarrollan de dos grandes formas, por procesos o por productos. Dentro del ámbito, por ejemplo, de la cocina, nosotros podemos identificar una cualificación con una unidad de competencia que sea cocinero y otra que sea pastelero y otra que sea panadero. Es decir, estamos hablando de un conjunto de competencias para desarrollar una tarea concreta. Pero en el ámbito industrial llevan un proceso mucho más definido de proceso, como os decía. Identificación de las materias primas, elaboración de las materias primas, trabajo de la materia prima, es decir, llevan otro sentido. Bueno, pues esas competencias no hay que confundirlas con un título o un certificado. Acreditan la competencia, pero el título y el certificado lo que hace es dar la formación necesaria para adquirir esa cualificación. Como os decía antes, en el caso de un certificado, una única cualificación, en algún caso excepcional menos, y en el caso de los títulos, pues 2, 3, incluso 4 cualificaciones. No sé hasta qué hora tengo. No dice nada la moderadora, yo sigo. Sí. La estructura general que tienen todas las cualificaciones es esta que veis aquí. Hay una denominación que indica de forma inequívoca a qué se refiere esa cualificación. Identifica el nivel. El nivel va asociado fundamentalmente no a la categoría profesional, tanto como a la responsabilidad que tiene el trabajador en ese ámbito de competencia. Un nivel de cualificación 1 estaríamos hablando de una persona que tiene muy dependiente de sus superiores, una persona que tiene un trabajo rutinario, con bajo grado de autonomía, es decir, no tiene la competencia o la capacidad para tomar decisiones concretas. En el nivel 2 estaríamos hablando de personas con un mayor grado de autonomía, cierta libertad de elección en los procesos que está realizando, y en nivel 3 de cualificación estaríamos hablando del nivel, dentro de los máximos que tenemos, de ese nivel de coordinación de grupos, de diseño de procesos, es decir, lo que marca, por tanto, el nivel de cualificación es la responsabilidad fundamental y la autonomía que tiene ese trabajador dentro del marco que está definido. Se define la competencia general, qué cosas son las que con carácter general dan validez a esa competencia, y se identifica el entorno profesional. El entorno profesional, pues por una facilidad de conectividad, sobre todo con los servicios de empleo, lo tenemos asociados a ocupaciones de los sectores. Es decir, identificamos cómo esa cualificación, en qué caja o qué unidad de competencia coincide con una denominación de las que tiene la Clasificación Nacional de Ocupaciones, con el objetivo de hacer visible la cualificación con el mercado de trabajo. La realidad es que no siempre es sencillo. Yo creo que la compañera de empleo nos lo puede decir más fácil, sobre todo porque a la hora de hacer contrataciones a veces acuden a ítems muy generalistas que no permiten identificar determinados puestos de trabajo con determinadas cualificaciones profesionales. Posteriormente se definen las unidades de competencia y cada unidad de competencia lleva asociado específicamente un módulo formativo. ¿Un minuto? Perfecto. Bueno, esto es lo que os he contado. ¿Qué tiene o qué contiene una unidad de competencia? Contiene esos 3 ítems fundamentales, que son, primero, la identificación de esa unidad de competencia, las realizaciones profesionales, es decir, qué cosas va haciendo dentro de esa parte concreta, y los criterios de realización. Es decir, dice qué tiene que hacer un trabajador y cómo tiene que hacerlo. Y por último, el contexto profesional dentro del que con carácter general se desarrolla ese trabajo. Deciros que dentro del catálogo hay un índice de transversalidad muy importante. Hay competencias que pueden aparecer en infinidad de cualificaciones. El caso, por ejemplo, de la ofimática. Una persona que sepa manejar un ordenador, una aplicación, un Word, un Excel, aparecen, pues lo mismo te aparecen manejando un barco en el sector marítimo pesquera que manejando una línea de producción, que en el ámbito sanitario. Es decir, hay competencias que tienen un índole transversal. Lo mismo pasa cuando ya se redefine la formación como en el ámbito del idioma. Tiene la misma validez el inglés dentro del sector marítimo pesquero, donde es obligatorio en algunos casos, que el mismo peso dentro del sector de la hostelería en función de la región donde yo trabaje. Y en la parte de formación lo que hacemos es asociar esos conceptos, es decir, capacidades, ¿referida a qué? A esas realizaciones profesionales,
criterios de evaluación para poder contrastar los criterios de realización. Es decir, yo digo cómo lo tiene que hacer y con este sistema evalúo cómo lo ha hecho, y los contenidos propiamente formativos que luego se particularizan en función de ese concepto de persona adulta o persona joven. Bueno, yo no me voy a entretener más. Lo voy a dejar aquí por no enrollarme más y no robar mucho tiempo. Muchas gracias. Espero haberos aclarado un poquito todo lo que supone el Sistema Nacional de Cualificaciones y luego en el turno de preguntas responderé a cualquier cuestión que estimen oportuna. Muchas gracias. Buenos días. Me llamo Juan Andrés García Torres, soy jefe de servicio de las cualificaciones y acreditación de la competencia profesional de la Consejería de Educación. En primer lugar, decirles que el servicio de las cualificaciones y acreditación de la competencia profesional es uno de los servicios en los que se encuadra o que pertenecen a la estructura organizativa de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial de la Consejería de Educación. Bien. Lo digo para encuadrar el servicio porque, como bien ha dicho Paulino, el Sistema Nacional de Cualificaciones proyecta toda su dimensión en dos ámbitos, en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. Dentro del ámbito educativo, el servicio de las cualificaciones es el que gestiona las competencias de la Dirección General de Formación Profesional en este ámbito. Para enmarcar el objeto de la ponencia de acreditación de competencias profesionales, debemos hablar de los objetivos, de las actuaciones, de la política educativa de la Consejería de Educación y Enseñanzas de Personas Adultas. Porque la acreditación de competencias profesionales es uno de los objetivos que persigue la Consejería de Educación como medio para mejorar la empleabilidad de las personas adultas. La Consejería de Educación en esta materia tiene tres grandes objetivos estratégicos. Primero, elevar el nivel de competencias básicas de la población adulta. Segundo, promover la reincorporación al sistema educativo de las personas que lo abandonaron de forma temprana. Y tercero, mejorar la empleabilidad de las personas adultas, facilitando el desarrollo de competencias profesionales. Es en este tercer objetivo donde se enmarcan los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Bien, para alcanzar el objetivo de la mejora de la empleabilidad de las personas adultas, la Consejería de Educación ha puesto en marcha tres líneas de actuación. En primer lugar, impulsar la formación profesional en el régimen de educación a distancia para la obtención de títulos de formación profesional. ¿Se me oye o no? Es que casi. Digo que para la mejora de la empleabilidad de las personas adultas, es decir, para mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral, la movilidad en el mercado laboral, el progreso, la promoción económica, la promoción profesional, la Consejería de Educación ha puesto en marcha tres líneas de actuación. En primer lugar, impulsar la formación profesional en régimen de educación a distancia. En segundo lugar, desarrollar programas de educación no formal dirigidos a la adquisición de competencias profesionales. Y en tercer y último lugar, promover el reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación. Unas breves palabras sobre estas tres líneas de actuación para centrarnos después ya decididamente en las convocatorias que se han llevado a cabo en la Junta de Castilla y León y que ha promovido o ha liderado la Consejería de Educación. Bien, es claro que para cualificarse, para mejorar las condiciones de empleabilidad, hay que obtener títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad. Los títulos de formación profesional se obtienen a través de la formación reglada en modalidad presencial o a través de la formación profesional en régimen de educación a distancia online. Esta vía, la vía de la modalidad online, es la que más se adecua a los requerimientos, a las exigencias, a la compatibilidad de las responsabilidades laborales, familiares, personales, etc. Es una modalidad que tiene una matrícula modular, plataforma de formación a través de Internet, materiales y recursos navegables, autosuficientes y, sobre todo, asistencia tutorial telemática. Bien, la Consejería de Educación, consciente de esta realidad, en 2009 puso en marcha la plataforma de formación a distancia
con 5 ciclos formativos y que se han ido incrementando hasta actualmente el curso 2014-2015, donde la oferta formativa de formación profesional modalidad online está compuesta por 38 ciclos formativos, 27 en centros públicos y 11 en centros privados, con una matrícula de alumnos de 3.715. En la provincia de León existen 4 centros donde se han implantado y se están desarrollando ahora este tipo de enseñanzas: Ciudad de León, Ordoño II, Ginés de los Ríos y Ponferrada. En el curso actual, en el curso 2014-2015, se está ofreciendo el ciclo formativo de grado superior Desarrollo de Aplicaciones Web, y la matrícula asciende en la provincia de León a 476 alumnos. La segunda línea de actuación es el desarrollo de programas para la adquisición y de competencias profesionales. Aquí sí que ha habido un cambio cualitativo sustancial, porque los centros de educación de personas adultas, además de ofrecer formación reglada, ofrecen acciones formativas de educación no formal para obtener competencias básicas o para obtener competencias profesionales. Este modelo cambió hace 2 años. El curso pasado se implantó por primera vez a través de una orden de la Consejería de Educación, la orden 661 de 1 de agosto de 2012, cambiando el enfoque de este tipo de enseñanzas. No sé si las conocerán ustedes, este tipo de enseñanzas que ofertan los centros de educación de personas adultas y que tienen como finalidad mejorar la cualificación profesional o facilitar formación preparatoria para el ejercicio de otras profesiones. Hoy día, este tipo de programas están vinculados sí o sí necesariamente a las cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y tienen una serie de efectos que son los efectos de evidencia de tipo documental, evidencia directa de tipo documental para los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales. Actualmente, en el curso 2014-2015, están autorizados 81 programas y la matrícula asciende a 2.305 alumnos. En la provincia de León, 3 centros de educación de personas adultas, Faustina Álvarez, Ramón Carnicer y Sierra de Pambley, tienen autorizados y se están impartiendo otros tantos programas de adquisición de competencias profesionales en esas familias profesionales que ven ustedes. Bien, entrando ya en el desarrollo de los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, lo primero que hay que indicar es qué beneficios reporta este tipo de procedimiento. Bueno, desde diferentes ópticas, desde ópticas macroeconómicas duras, políticas de empleo, es decir, el reconocimiento, la visibilidad de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral sí que inciden en lo que se denomina con carácter general y la productividad, la competitividad de la economía general, y sobre todo hay que tener en cuenta que deben aportar mucho a las estrategias de Europa para obtener una población activa cualificada. Todas las estrategias de empleo, de educación, formación, y que hunden sus raíces en la Estrategia 2020, que, como saben ustedes, es una apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Desde el punto de vista de la movilidad y empleo, estos procedimientos, al hacer visibles las competencias profesionales que tienen las personas con independencia de la vía formativa, lo que sí permiten es una mayor movilidad, o por lo menos no colocan a las personas en situación de desventaja respecto de otros ciudadanos de la Unión Europea, teniendo en cuenta la flexibilidad que hay en la libre prestación de servicios, en la libre circulación de trabajadores. Desde el punto de vista de los requerimientos de los puestos de trabajo, es necesario aflorar también por esta vía las competencias profesionales que se han adquirido al margen de la vía formativa para cualificar a las personas, sobre todo en el nivel medio de cualificación, que, según los estudios, es el nivel de cualificación que se exigirá en el horizonte 2020 para aproximadamente la mitad de los puestos de trabajo que se oferten. Y el cuarto beneficio que aporta este procedimiento está relacionado directamente con la formación. Como ha dicho Paulino antes, las competencias profesionales y las cualificaciones profesionales se obtienen sobre todo por la vía formativa. Es preciso formarse a lo largo de la vida, es uno de los principios que sustenta toda la normativa de educación, para adquirir, completar, actualizar las competencias profesionales. Pues bien, las acreditaciones, los documentos que se expiden como resultado del proceso de reconocimiento de competencias profesionales
permiten la convalidación, como ha apuntado Paulino antes también, de los módulos profesionales, de los títulos de formación profesional o de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad. Es decir, es un acicate, un estímulo, es una base para animar a que las personas se formen, continúen la formación o la reanuden si la dejaron años atrás. Una persona que supera un procedimiento de evaluación y acreditación de competencias y que recibe una acreditación parcial acumulable porque ha podido demostrar la competencia en 2 o 3 unidades de competencia de la cualificación, tiene gran parte del itinerario formativo completado a través de la vía de la convalidación y utilizando, por ejemplo, la modalidad online, podría en muy poco tiempo superar el proceso formativo y obtener el título de formación profesional o bien el certificado de profesionalidad, dependiendo del itinerario y del sistema que utilice. Bien, los procedimientos de evaluación y acreditación de competencias profesionales se han regulado con carácter básico para toda España a través del Real Decreto 1224/2009 de 17 de julio. Este Real Decreto, que es básico y, por tanto, se tiene que cumplir por todas las comunidades autónomas que convoquen este tipo de procedimientos, bueno, lo primero que llama la atención es que es un procedimiento único, tanto para la administración laboral como para la administración educativa, que son las responsables de convocar y de gestionar estos procedimientos. Es un procedimiento que el propio Real Decreto lo califica como un procedimiento serio, es decir, un procedimiento fiable, un procedimiento objetivo, un procedimiento imparcial y un procedimiento rigurosamente técnico, con todas las connotaciones que tiene después, fases, gastos y de complicación del procedimiento, porque todos los procedimientos que son garantistas forzosamente, al final, bueno, pues pierden agilidad. Y es un procedimiento complejo. Es un procedimiento complejo porque participan personas de diversa condición. Estamos hablando de funcionarios, de personal docente, formadores, expertos. Hay distintas fases sucesivas. Participan en la gestión centros educativos, fundamentalmente centros integrados de formación profesional, pero también otro tipo de centros en los que se imparten enseñanzas de formación profesional. Es decir, es un procedimiento singularmente complejo. Breves palabras sobre cada una de las fases de este procedimiento. Hay una fase de admisión para comprobar el cumplimiento de los requisitos de las personas que solicitan su participación. Hay una fase de priorización de candidatos, si el número de solicitudes o el número de candidatos es superior al de plazas convocadas. Hay una fase de asesoramiento que, curiosamente, para dar seriedad al procedimiento, el Real Decreto lo calificó como obligatorio. La fase de asesoramiento forzosamente se tiene que pasar por ella, es decir, en todas las reuniones, tanto grupales como individuales que se organicen, el candidato, si no participa de ese asesoramiento, decae en su derecho y, por tanto, se le excluye del procedimiento. Bueno, la fase de asesoramiento en un procedimiento de estas características tiene por finalidad informar sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones, el procedimiento, las fases, los derechos y deberes de los candidatos, las funciones del asesor, del evaluador, los contenidos principales de las unidades de competencia objeto de convocatoria y, fundamentalmente, la asistencia técnica que presta el asesor al candidato. Estamos hablando de instrumentos complejos en los que aparecen lenguajes administrativos y lenguajes laborales, cuestionarios de autoevaluación, guías de evidencias y una serie de documentación administrativa que el propio candidato tiene que cumplimentar. Bueno, pues esa asistencia, esa ayuda, ese auxilio en la cumplimentación y en la explicitación de los aprendizajes y de la experiencia laboral es la que presta el asesor. Hay una fase de evaluación que tiene por finalidad comprobar si esa persona demuestra la competencia profesional de las unidades de competencia objeto de convocatoria. Como ha dicho Paulino, en las realizaciones profesionales, de la cualificación profesional de que se trate, y en los niveles de realización. Es decir, si puede demostrar que hace lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Al final,
todo esto se enmarca dentro de una situación real o simulada de trabajo y bajo un contexto profesional. Los evaluadores, los integrantes de las comisiones de evaluación utilizan diversas técnicas para recabar esas evidencias directas y poder emitir el juicio de demostración de la competencia. Son entrevistas profesionales, simulación de prácticas profesionales en entornos reales o simulados de trabajo, observación directa, si lo consideran conveniente, en un puesto real de trabajo, en fin, y otro tipo de instrumentos estandarizados. Al final del proceso, la comisión de evaluación emite un juicio sobre la demostración de la competencia en cada una de las unidades de competencia que se han convocado y en las que ha participado el candidato. Ese juicio se expresa en términos de competencia demostrada o competencia no demostrada. Además, la comisión de evaluación debe emitir un informe en el que se indican las posibilidades de formación que tiene o que debería tener el candidato para completar el itinerario y obtener al final la cualificación del certificado de profesionalidad. Y la última fase es la fase de acreditación y registro. Cuando termina el procedimiento, se emite un documento firmado por el director general de formación profesional y el gerente del Servicio Público de Empleo, en el que se hace constar que esa persona ha participado en un procedimiento de estas características y ha demostrado su competencia en las unidades de competencia que correspondan. Que me corrija si me equivoco la asesora del ECIL, y con ese documento se puede solicitar ya el certificado de profesionalidad o la acreditación parcial acumulable, dependiendo de si se han completado todas las unidades de competencia de la cualificación o solo algunas. Previo abono de la tasa, en fin, bueno, es una cuestión ya técnica del ECIL. En Castilla y León el procedimiento es común para las dos administraciones y la gestión o la estructura organizativa responsable es común. Aparece una comisión directora, una comisión asesora que toman las decisiones fundamentales en esta materia, sobre todo número de convocatorias a realizar y cualificaciones profesionales. 2 minutos, es imposible. Bueno, en Castilla, supongo, después si quieren hacer también preguntas, porque tengo aquí unidad de datos, las pueden hacer e intentaremos contestarlas bien. En Castilla y León, resumiendo, se han convocado 3 procedimientos. En el año 12, en el año 13, en el año 14, las resoluciones u órdenes que habilitaron esas convocatorias aparecen ahí. Los gastos fueron financiados con fondos finalistas, transferencia finalista de administración del Estado y cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Y las cualificaciones en número de plazas convocadas en cada uno de los años fueron las siguientes. En cualificación de educación infantil, asistencia sociosanitaria, personas al domicilio, asistencia sociosanitaria e instituciones sociales de la familia profesional de servicios socioculturales y de la comunidad, mantenimiento de carrocería de vehículos, de la familia profesional de transporte de vehículos, y el número de plazas, esas son las que aparecen ahí. Una macro convocatoria en el año 2012 con 2.655 plazas y una prórroga o continuación de los procedimientos en el año 13 y en el 14. Es decir, no ha habido una convocatoria nueva al margen de la del 12, sino que se tomó la decisión de prorrogar, como se ha hecho en otras comunidades autónomas, por la problemática especial que sigue teniendo el sector de la autonomía de la dependencia, no solo en Castilla y León, sino en toda España. Ese es el número de plazas. Se dio la información y la difusión de las convocatorias a través obviamente, del Boletín Oficial de Castilla y León, Servicio de Atención al Ciudadano y diversos portales web. Portal Todo FP del Ministerio, portal web de Educación de Castilla y León, portal de aprendizaje a lo largo de la vida, un nuevo portal que apareció en el 2014 y del que somos responsables nosotros en nuestro servicio, portal web de empleo y portal web Servicio Tramita Castilla y León. Bien, participaron 14 centros gestores, centros educativos gestores, de los cuales 11 son centros integrados de formación profesional, 3 institutos de educación secundaria, 2 centros de formación profesional ocupacional en el año 14 exclusivamente y un centro de referencia nacional en Salamanca. Los órganos y el número de personas intervinientes, para que vean ustedes la dimensión de estos procedimientos, ha sido la que aparece ahí. Son datos exclusivamente de la Consejería de Educación. Faltan los datos de asesores y evaluadores participantes en el procedimiento del año 14, del ECIL.
Como ven ustedes, 226 asesores, evaluadores, 296, coordinadores provinciales, 24. Tengo que hacer una especial referencia a los coordinadores provinciales porque en un procedimiento tan complejo como este era necesario unificar las actuaciones en todas las provincias. Y se tomó la decisión de nombrar un coordinador que recayó sobre todo y fundamentalmente los inspectores de educación de las direcciones provinciales de educación de cada una de las provincias y fueron una de las piezas clave del éxito del buen fin del procedimiento. También agradecer a los centros integrados de formación profesional, sobre todo a los secretarios, las secretarías de los centros. Se constituyeron 14 comisiones de admisión en el año 12 y comisiones de evaluación a lo largo de los 3 años. Personas acreditadas. Resultado. Bueno, pues en el año 12, 2.634 personas obtuvieron un documento en el que demostraron todas las unidades de competencia de cada una de las cualificaciones profesionales que se convocaban. En el año 2013, 598 y en el 2014, 1.737, es decir, en el entorno de 5.000 personas acreditadas. Concretamente, en datos provincia de León, ahí aparecen los centros gestores, 2 centros integrados, un instituto de educación secundaria y en la fase de 2014 el Centro de Formación Profesional Ocupacional, con 1.090 plazas y 957 personas acreditadas. Bien, es importante decirles que la Consejería de Educación, dentro del ámbito de sus competencias, uno de los objetivos de las enseñanzas de personas adultas es mejorar la empleabilidad. Y la mejora de la empleabilidad no solo es obtener las competencias que podemos formar y que se obtengan las competencias, sino darle visibilidad. Es decir, de nada sirve que una persona pueda hacer determinadas cosas, pueda realizar determinados resultados de trabajo, pero que no tenga la acreditación oficial. Es decir, es necesario tener la acreditación oficial, porque si no, no hay oportunidades en el mercado laboral y no hay oportunidades de moverse en el mercado laboral. Y sobre todo en relación con el resto de los ciudadanos de la Unión Europea, en los que estos procesos sí que han tenido un mayor desarrollo. Nada más, simplemente desde el servicio creamos una web temática que se puso en funcionamiento a principios del año 14. Es una web temática en general para las enseñanzas de personas adultas que yo creo que sí que entra dentro del objetivo de una fundación de estas características, como la de Isadora Duncan, y ahí aparecen informaciones exhaustivas sobre la oferta educativa, pruebas libres, homologaciones y equivalencias de títulos y sobre todo, en lo que nos ocupa, la información de acreditación de competencias profesionales. Además, es un portal intuitivo, sencillo de manejar y también se puede visualizar en dispositivos móviles a través de este aspecto que hemos intentado hacerlo atractivo. Mensualmente tiene un promedio de más de 50.000 visitas. Y no sé si lo conocen, pero puede ser interesante. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. Como ya han explicado perfectamente tanto Paulino como José Andrés, lo primero que nos queda claro cuando empezamos a tomar contacto con el tema de la acreditación de competencias es que es un tema tremendamente complejo. Entonces, desde las oficinas de empleo, los orientadores laborales, que somos las personas de referencia en principio para todo lo que se refiere a mejora de la empleabilidad de las personas desocupadas, nuestra labor fundamental se trata de ir desenmarañando un poco todo este procedimiento que a la mayoría de las personas les resulta muy desconocido. En este momento, el ECIL está en un proceso de profunda reestructuración para adaptarnos a todo lo que se establece en la cartera de servicios que viene marcada desde el SEPE, desde el Servicio Público de Empleo Estatal, y yo voy a centrarme básicamente en explicar un poco de esa cartera de servicios lo que se refiere al tema de cualificaciones profesionales, tanto desde el Servicio de Orientación Profesional en todas las oficinas de empleo. En todas las oficinas de empleo de Castilla y León hay un orientador laboral para atender a cualquier persona desempleada ocupada. Nuestra labor es atender a todas las personas susceptibles de trabajar, bien en ese momento ocupadas, en ese momento desocupadas o que estén buscando una mejora de empleo. Por lo tanto, vamos a atender a cualquier persona que pase por la oficina de empleo, ¿vale? Voy a referirme a todo lo que es el servicio de orientación y luego de manera muy tangencial, al final si da tiempo, lo que se hace desde el servicio de formación y cualificación para el empleo, porque yo creo que ese tema ya lo han tocado mis compañeros más en profundidad.
Ahora, a principios de este año, el 16 de enero, se aprobó el Real Decreto 7/2015, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo. Como bien decía Paulino, es una cartera que obliga a todos los servicios autonómicos de empleo de todas las comunidades autónomas. Entonces, en cumplimiento de esa orden, aunque nosotros ya llevábamos mucho tiempo trabajando en este tema, ya tenemos elaborados nuestros protocolos de actuación relacionados con todas estas exigencias, porque al margen de que nos lo impusiera por norma el SEPE, el ECIL siempre intenta dar la mayor calidad en la atención a las personas desempleadas. Básicamente, ese es el objetivo del trabajo diario del ECIL, facilitar la empleabilidad. Dentro de esta cartera común, se obliga a que todos los servicios públicos tengan estos 4 servicios: servicio de orientación profesional, servicio de colocación y asesoramiento de empresas, formación y cualificación para el empleo y luego asesoramiento para el autoempleo y para el emprendimiento. Muchas veces una de las cosas que vemos mucho en las oficinas de empleo es voy al paro. Bueno, el objetivo de los servicios públicos de empleo es todo lo contrario, es atender todo lo relacionado con el empleo, no con el paro, ¿vale? El empleo, tanto las dos vertientes, el trabajador como el empresario. Por eso también aquí aparece el servicio de colocación y asesoramiento a empresas. Desde el servicio de orientación profesional, el artículo 8 establece, en relación a esa cartera común de servicios, que tiene que tratarse de un servicio integral cuyo objeto es informar, hacer un diagnóstico de la situación individual de cada uno de los demandantes de empleo, hacer un asesoramiento relacionado con esa situación individual, motivar. Evidentemente, uno de los principales problemas dentro de la búsqueda de empleo es que cada vez hay una cronificación más larga de la situación de desempleo, lo cual conlleva a una desmotivación y es uno de los principales labores del orientador, esa activación. Y la finalidad básica, por supuesto, es ayudar a mejorar la empleabilidad. A veces se produce también un poco de confusión con respecto a la labor que tiene que hacer un servicio público de empleo. Mucha gente dice que los servicios públicos de empleo no funcionan porque no te encuentran un empleo. No es la labor del servicio público de empleo, no somos una agencia de colocación. Es cierto que intermediamos entre trabajadores y empresarios, pero nuestra labor es mejorar la empleabilidad para que las personas, y a facilitar todas las herramientas de búsqueda de empleo, para que las personas estén en la mejor situación posible para buscar empleo. Entonces, dentro de ese objetivo de mejorar la empleabilidad, obviamente, una de las tareas fundamentales es la cualificación profesional. Para ello, ¿qué ofrecen los servicios de orientación? En primer lugar, hay que hacer un diagnóstico individualizado. Dentro de los criterios de calidad con los que trabaja el ECIL y todos nuestros protocolos de actuación van dirigidos a esa atención individualizada y personalizada. Hay que hablar con cada persona, ver cuál es su situación personal, de formación, circunstancias familiares, disponibilidad para búsqueda de empleo, y en base a eso se diseña un itinerario personalizado que incluirá un itinerario formativo si es necesario, que siempre va a ser necesario, por lo que comentaban antes de la necesidad de la formación a lo largo de la vida, ¿vale? Vamos a proponer unas acciones de formación y vamos a proponer que esa formación que ya se tiene y que no se puede demostrar y que es imprescindible demostrar, como bien decía ahora José Andrés, cómo se puede acreditar esa formación profesional y toda la experiencia que tenemos adquirida a través de vías no formales. Porque hasta ahora hemos hablado de la necesidad de formarse, pero hay que estar en contacto con la realidad y ver que al margen de las posibilidades de formación ha habido gente que ha abandonado de manera muy temprana el itinerario formativo, pero tiene un amplio bagaje formativo adquirido a través de la experiencia de muchos años de trabajar. Esa experiencia también se valora y esa experiencia también hay que acreditarla para poderla demostrar a la hora de buscar empleo. Además de eso, viendo la complejidad del procedimiento, nosotros lo que vamos a hacer es un acompañamiento personalizado y todas aquellas funciones de asesoramiento, información y apoyo precisas para mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, en el tema de acreditación de competencias, los procedimientos son complejos, como ha explicado a la hora de hablar de los procesos de evaluación y acreditación, y nosotros acompañamos durante todo el procedimiento. Los orientadores no estamos dentro de los procesos de evaluación y acreditación, pero la orientación está siempre alrededor de todo el tema de cualificaciones. Es previa al proceso de evaluación y acreditación, es posterior cuando el dictamen que da la Comisión de Evaluaciones de Competencia No Demostrada, se emite ese informe de itinerario formativo y en ese momento las personas deberían volver a los servicios de orientación de los servicios públicos de empleo, del ECIL en nuestro caso, para que el orientador le diseñe ese itinerario formativo donde se completen todas las unidades de competencia,
que son necesarias para poder conseguir al final la acreditación de esa competencia y el certificado de profesionalidad. Entonces vamos a hacer ese acompañamiento durante todo el proceso, durante toda la vida laboral. Bueno, y luego, al margen ya del tema de cualificaciones, también hacemos asesoramiento de ayuda técnica adicional de todo lo que son herramientas y técnicas de búsqueda de empleo, las herramientas básicas como pueden ser currículum, carta de presentación, que todo el mundo más o menos conoce, entrenamiento en habilidades para entrevistas de trabajo, bueno, todo lo que abarca las técnicas de búsqueda de empleo. Y luego, cualquier información de asesoramiento adicional que sea necesaria para mejorar la empleabilidad. Por ejemplo, también hablando de la movilidad europea, la red EURES, que comprende todos los servicios públicos de empleo públicos de los países miembros de la Unión Europea. Bueno, pues estamos también, obviamente, en esa red y damos información y trabajamos en esa dirección. Además de que lo diga el Catálogo Nacional de la cartera de servicios del SEPE, en el Real Decreto donde se aprobaba los procedimientos de evaluación y acreditación se establecía en el artículo 8 que las administraciones garantizarían un servicio abierto y permanente que facilitaran información y orientación sobre todos los procesos de evaluación y acreditación. ¿Vale? Por eso también lo hacen. ¿Cuáles son los principios que debemos aplicar o en los que se basa la atención a las personas durante todos estos procedimientos? Preguntar antes de informar. Es muy importante escuchar a las personas, saber en qué situación están, qué necesidades tienen, cuáles son sus aspiraciones o sus metas y, en base a eso, adecuar la información que aportamos. Es un procedimiento, como dijimos antes, es muy complejo. Entonces, si se da un exceso de información o una información muy general, al final se produce una confusión que casi es peor que no informar. ¿Vale? Entonces, para informar eficazmente debemos primero hacer esa escucha y seleccionar la información más relevante para cada candidato en base a esos itinerarios personalizados de los que hablaba al principio. Por lo tanto, los servicios públicos, el servicio de orientación del ECIL es un servicio abierto, como decía al principio. Va dirigido a todo tipo de usuarios. Vamos a atender a cualquier persona que pase por los servicios públicos de empleo, por el ECIL, independientemente de que esté desempleada o que esté ocupada. De hecho, en el tema de certificados de profesionalidad de expedición, como es el ECIL quien es el organismo competente a la hora de expedir los títulos, obligatoriamente cualquier persona que haya pasado por un proceso de evaluación y acreditación y tenga sus unidades de competencia y quiera conseguir su certificado, tiene que ir obligatoriamente a la oficina de empleo. ¿Vale? Entonces, nosotros ya le vamos a orientar de lo que tiene que hacer y demás. Por lo tanto, abierto a todo tipo de usuarios. Es un servicio permanente. Vamos a ofrecer información relacionada con los procedimientos de acreditación de competencias siempre, independientemente de que exista en ese momento o no un procedimiento abierto. Como ha comentado José Andrés, en Castilla y León solamente se han abierto esos 3 procedimientos. En realidad, bueno, de admisión y demás solamente ha habido uno, porque los otros eran de gente que ya había participado, que había quedado sin cualificar de la primera convocatoria. ¿Y qué es lo que se facilita en el servicio de orientación? Bueno, pues toda la información relevante con el proceso de evaluación. ¿Qué es y cómo funciona? ¿Cómo puede hacer uno la preinscripción cuando en ese momento no hay ningún proceso de evaluación abierto? Bueno, eso lo voy a explicar un poco más adelante. Desde nuestra página, si no hay ningún proceso de evaluación, se puede hacer un proceso de preinscripción que te puede facilitar participar más adelante en algún proceso. ¿Cómo se inscribe uno en un proceso que ya está abierto en ese momento? ¿Cómo se acreditan esas competencias una vez que ya las tienes? Bien porque tú ya has adquirido esa competencia a través de un proceso de evaluación de acreditación, bien porque tú hayas hecho una formación que ya contuviera todas las unidades de competencia para poder pedir el certificado, o bien hacer registros parciales solo de unidades de competencia o incluso una anotación de unidades formativas o de módulos formativos. También es posible hacerlo, aunque eso evidentemente no acredita y no es suficiente para poder conseguir luego la certificación. Además, hacemos itinerarios formativos siempre basándonos en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones. Toda la formación, como ya han explicado mis compañeros anteriormente, toda la formación que el ECIL imparte está conforme al Catálogo Nacional. Esa oferta formativa puede incluir todas las unidades de competencia, puede ser un itinerario completo con todas las unidades de competencia de un certificado de profesionalidad, o bien pueden ser unidades sueltas, que, como también decían, hay unidades de competencia transversales que son útiles a la hora de conseguir diferentes certificados de profesionalidad. Por lo tanto, cuando se hace un itinerario formativo, se tiene en cuenta que el objetivo final es certificar, conseguir un certificado de profesionalidad, y en esa dirección se orienta a las personas desempleadas.
Y luego hacemos una labor también importante de acompañamiento, porque los procesos de tramitación y solicitud pues, son complicados y pues, para facilitarlo lo posible. Entonces, lo primero que hacemos, volviendo un poco a insistir en ello, es explorar las necesidades y expectativas de las personas a las que atendemos, ¿vale? El orientador informa, asesora, orienta, pero no toma decisiones. Cada persona es responsable de su itinerario, tanto formativo como de inserción. Valoramos esas necesidades, ayudamos a definir metas, apoyamos la exploración de un contexto laboral y profesional completo, ayudamos a reflexionar teniendo en cuenta todos los cuestionarios, utilizando diferentes métodos, cuestionarios de autoevaluación, portafolios, etcétera, sobre todo el potencial profesional. Es muy importante cuando se trabaja con personas desempleadas, como decía antes, sobre todo parados de larga duración, poner en valor tanto experiencias personales como profesionales. Ya que estamos en un foro donde se trabaja específicamente con mujeres, es muy importante que mujeres que no han tenido una experiencia profesional retribuida, pero han tenido una larguísima experiencia haciendo todo tipo de labores, pues desde el campo, desde elaboración de productos cárnicos en la matanza, cuidado de personas dependientes, modistas. Todas esas competencias profesionales existen, no son acreditables y no van a ser acreditables tampoco por vía de evaluación. Pero sí es importante ponerlas en valor para motivar hacia la consecución o hacer una formación que sí que nos lleve a la consecución de esos certificados de profesionalidad. Vale. Y como decía, valorar todos los aspectos económicos, familiares y personales que tienen esas personas para diseñar un itinerario cuyas metas sean alcanzables, que sean lógicas, que sean razonables. Se hace ese diagnóstico personalizado con una propuesta de formación, de un itinerario de formación y de acreditación en el caso de que eso sea posible. Bueno, el procedimiento de evaluación, como ya lo ha explicado el compañero, tampoco voy a hablar mucho de él. Simplemente voy a informaros un poquito sobre los requisitos generales de acceso para que lo sepáis. En principio hay que tener la nacionalidad española, hay que tener mínimo 18 años para los certificados de profesionalidad de nivel 1 y mínimo 20 años para los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3. Hay que acreditar o presentar documentación que acredite que tienes 300 horas de formación en los últimos 10 años para los niveles 2 y 3 y con 200 horas sería suficiente para los certificados de nivel 1. Hay que tener 3 años de experiencia con un mínimo de 2.000 horas en los 10 últimos años para los de niveles 2 y 3 y 2 años y 1.200 horas para los de nivel 1. Luego pueden existir una serie de requisitos específicos que se establecerán en cada convocatoria cuando se publican en el boletín oficial. En ese boletín ya vienen especificados los requisitos específicos de acceso de cada convocatoria, de cada certificado de profesionalidad. Y luego también hay que tener en cuenta que existen unos requisitos académicos previos, que de este tema pues no hemos hablado y es un tema muy importante. Toda nuestra formación, como os decía, está conforme al Catálogo Nacional de Cualificaciones y expedimos certificados sobre todo de nivel 2 y 3. De nivel 1 prácticamente no tenemos formación. ¿Qué ocurre? Que para poder acceder a esos certificados de profesionalidad de nivel 2 hace falta un requisito académico previo, que es tener el graduado en eso. Entonces, nos estamos encontrando un problema que las personas con menor cualificación que han abandonado sin conseguir los estudios mínimos se encuentran totalmente descolgadas de este sistema de acreditación de competencias. Bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Pues existen dos posibilidades. O bien acudir a formación modular o formación a distancia para conseguir el graduado en eso, hacer una prueba de acceso para mayores de 25, pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio, o bien conseguir un certificado de profesionalidad de nivel 1 que te permitiría acceder a los de nivel 2. También se pueden hacer procesos de evaluación de competencias básicas, de competencias transversales, pero bueno, básicamente yo creo que ese es una de las cuestiones que más dificultad están planteando para que este sistema realmente sea integrador y realmente consiga acreditar a las personas que más lo necesitan. Como decíamos antes, pues es un proceso modular donde tú vas guardando tus unidades de competencia que pueden pertenecer a uno o varios certificados de profesionalidad para conseguir el certificado de profesionalidad, el procedimiento de evaluación que ya nos explicó perfectamente Juan Andrés. Bueno, lo que os decía de los procedimientos de preinscripción. Cuando no existe ningún procedimiento de evaluación abierto que se ajuste a lo que nuestros demandantes de empleo están buscando, pues porque son certificados de profesionalidad que en nuestro tejido productivo no
no tiene representación. Por ejemplo, una persona que quiera acreditar un título de patrón de barco de pesca de arrastre. Evidentemente, en Castilla y León no se va en ningún momento a acreditar ese certificado de profesionalidad porque no tiene significación en nuestro tejido productivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay varias soluciones. Una de ellas es participar en otra comunidad autónoma o bien podemos preinscribirnos en procesos de evaluación a través de esta página de Tramita Castilla y León. Existe la posibilidad de que de manera no vinculante, simplemente de manera informativa, tú te inscribas para que si en algún momento necesitas, sale este procedimiento de evaluación, pues tú participes, ¿no? Entras en la familia profesional que te corresponda, pues, agraria, por ejemplo, rellenas este cuestionario, especificas qué cualificación profesional querrías acreditar y te preinscribes. Como veis, dentro de esta familia profesional hay muchísimas cualificaciones profesionales. Una de las labores que haríamos en el servicio de orientación sería asesoraros sobre cuál es en concreto el certificado de profesionalidad que se ajustaría a vuestra experiencia laboral en el caso de que sea un proceso de evaluación y acreditación, que es de lo que estamos hablando. Habría que ver conforme a vuestra vida laboral en que habéis trabajado, cuáles son los criterios de realización, competencias, y en base a eso ir directamente al Real Decreto que regula cada uno de estos 700 certificados de profesionalidad y compararlo para asesoraros y deciros en concreto cuál es el que vosotros tenéis que solicitar. Uy, por Dios, ¿cómo se sale aquí? No puedo salir de aquí. Vale, ya. Perdón. Bueno, voy a dar un poco más de prisa, procedimiento de prescripción. Vale. Podemos comprobar las convocatorias existentes, ya nos lo habían dicho, en la página de Todo FP, no voy a entrar a ella para no perder tiempo. Ahí os informaríamos también sobre unidades de competencia que son objetos de evaluación y acreditación, cuáles son los requisitos de participación. Bueno, os ayudaríamos con todos los trámites de inscripción, desde facilitaros la documentación informativa y los modelos de solicitud, ayudaros a rellenarlas, ayudaros, por ejemplo, con el currículum europeo que se suele solicitar en todos los procesos de evaluación, bueno, lo que sea necesario. Cuando vais a registrar los certificados de profesionalidad o vais a pedir una expedición de un certificado de profesionalidad o vais a anotar unidades formativas o módulos formativos, pues lo mismo. De hecho, os lo hacemos hasta físicamente si es necesario, ¿vale? En los servicios de orientación. Bueno, ahí tendréis que ir a la página de Tramita Castilla y León, donde vienen todos esos formularios, y si no sois capaces, porque bueno, hay que hacer también el pago de la tasa, hay que hacer una serie de cosas, en el ECIL, en el servicio de orientación, os ayudamos para todo esto. ¿Vale? Bueno, pues nada, simplemente lo que quiero que quede claro, lo que quiero transmitir es que el centro de referencia, la persona de referencia para toda la acreditación de competencias, para realizar itinerarios formativos, somos los orientadores laborales. Entonces, que utilices el CIL, es gratis, lo pagamos con los impuestos entre todos y se os va a atender os van a atender unas personas que son profesionales, que saben de lo que hablan y que saben cómo funciona. Entonces, bueno, pues nada, simplemente eso, que ahí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias. Ana, me queda una inquietud bastante grande. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Porque veo que dentro del proceso los requisitos deben ser españoles y mayor de 18 años. Y todas las personas inmigrantes que queremos cualificarnos, ¿qué debemos hacer? Bueno, Gracias. En principio, si tienes residencia legal, también podríais participar en el proceso. No constaba ahí, pero teniendo residencia legal se puede participar perfectamente también. Gracias. Nada. Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas en cuanto a las convocatorias de acreditación de competencias. Una de ellas es cómo se fijan las condiciones de admisión de personas candidatas para las convocatorias, porque yo hay algunas convocatorias que he visto que estaban limitadas a personas trabajadoras de determinadas empresas. Entonces, me gustaría saber cómo se fijan esos criterios de admisión. Con respecto
a lo de apuntarse en convocatorias de otras comunidades autónomas, me queda una duda porque yo, igual, en las convocatorias que he visto de acreditación de competencias, en las comunidades autónomas tenían limitado a la hora de acreditar la experiencia laboral el haber tenido experiencia en alguna empresa de la propia comunidad autónoma. Sí, es la convocatoria, el diseño de la convocatoria la que determina la priorización. El Real Decreto 1224 establece unos requisitos de participación, pero, claro, el diseño de las convocatorias es por comunidad autónoma dependiendo de las necesidades que se hayan detectado. En algunas, sí. Sí. El órgano competente de la comunidad autónoma en estas materias. Concreta, estudios de proyección de mercado. Estudios de mercado o bien en algunas comunidades autónomas se han convocado procedimientos para empresas concretas. Entonces, claro, son los criterios que utilice el órgano competente de la comunidad autónoma dependiendo de los estudios de necesidades de cualificación del mercado. Sí. Si me permites complementar, como bien aporta Juan Andrés, es cada comunidad autónoma tiene, según el Real Decreto 1224, la competencia de desarrollo y gestión del procedimiento. Cabe la posibilidad, también está recogido, de convocatorias supranacionales y cabe la posibilidad que determinadas asociaciones, colectivos puedan demandar a la Administración la realización de pruebas. Como bien aportaba Juan Andrés, ha habido casos de empresas en Andalucía, en Cataluña, que han solicitado y financiado de forma privada el procedimiento. Lo único que buscan es el respaldo público de acudir a la certificación oficial que les da luego el reconocimiento de un certificado de profesionalidad o de un título de formación profesional. La segunda cuestión. Sí. Libertad. También se puede priorizar en el sentido de decir, solo pueden presentarse las personas que actualmente están trabajando, por ejemplo. Eso depende ya del diseño de la convocatoria en función de las necesidades. Bien, es un caso, una persona que en el año 78 viene referenciado a nivel el nivel de estudios que tienen que tener para hacer por ejemplo, el caso es auxiliar de clínica. Año 78, con estudios primarios, era lo que exigían. En la Escuela de Especialidades homologada por el Ministerio de Educación, Escuela de Especialidades de Madrid, se presenta con el diploma que le dan al Ministerio de Educación, le diligencian, pagan las tasas de ese diploma, para expender luego el título, va al Ministerio de Educación, paga las tasas, diligencian por detrás el diploma de auxiliar de clínica de la Escuela de Especialidades de Madrid. Bien, por motivos personales, familiares, de dependencia de los padres y eso, ha estado en varios domicilios concretando, trabaja, se presenta a oposiciones para SACIL con ese diploma, se presenta a la bolsa de empleo, está trabajando tanto en primaria como en secundaria en todas las especialidades habidas y por haber. ¿Y cuál es el caso? Que hace 2 años llega una notificación de SACIL diciendo que no, que es diploma, que no es título, que presente datos al respecto. Se presentan tasas, después de peregrinar de la Consejería de Educación, que era competencia del Ministerio, se va al Ministerio, se manda vía delegación del Gobierno y después de un sitio a otro dicen que no, que tiene que ser el título. Bien, es verdad que lo que te dice que tienes una cosa es un título, un diploma tiene mucho menos valor y no te acredita tal. Bien, en el año 78 pedían eso, después de pagar tasas, de pagar todos, de tener una experiencia laboral que se puede demostrar con contratos de SACIL, con la vida laboral, o sea que no se puede demostrar experiencia laboral de auxiliar de clínica, diferentes especialidades, repito,
para conseguir el título, después de mandar todo, la contestación del Ministerio de Educación, que me volvían a remitir otra vez a la consejería, es que tiene que hacer unos módulos, que tiene que hacer eso, sacar la ESO, una persona con 56 años que tenía que sacar eso. Al preguntar que cuál era el motivo de que ese título, porque si era una escuela de especialidades tenía que estar asociado a un órgano del Ministerio de Educación para que diesen ese título, por ejemplo, los maristas tienen que estar asociados al Padre Isla y tal, dijeron que no podían dar el título porque solo tenían archivado informáticamente de los años 80 para acá, que no tenían ningún registro más para, repito, teniendo diploma, teniendo homologado por el Ministerio de Educación y todo. ¿Qué posibilidad habría de acreditar esa experiencia laboral que tiene en SACIL, en sanidad, en diferentes áreas? Y perdón, y una segunda pregunta, si va a haber otro calendario para nuevas acreditaciones, dado que el último que hubo, como bien han dicho, era para las del 2012, y de los 3 que había en León remitían solo a San Andrés, ninguno se hacía cargo, tanto el Centro Integrado de León como el Instituto de la Torre remitían a San Andrés porque decían, pero bueno, era para una prolongación. ¿Cuándo va a salir un calendario de unas nuevas acreditaciones? Muchas gracias. Así contestó a la segunda parte, y Paulino, no sé si contestarás tú a la primera, porque es una cuestión más de inspección educativa. Es que, o sea, en relación con el nuevo calendario, claro, con tan poco tiempo pues no hemos podido entrar más al detalle. Yo he dicho que ha habido una macro convocatoria en el año 12 y por la problemática especial de determinados colectivos de atención a la dependencia se decidió en su momento prorrogar en el año 13 y en el año 14. El instrumento normativo que habilitó esa prórroga fue en el año 13 una resolución del Director General de Formación Profesional y Régimen Especial y en el 14 una orden de la Consejería de Hacienda porque el ECIL entró en la gestión directa de la convocatoria. Por ese motivo aparece el Centro de Formación Profesional Ocupacional, en León concretamente, porque el ECIL ha gestionado en el año 14 la acreditación de competencias de 3 provincias, Burgos, Salamanca y León. Ese es el motivo por el que los centros integrados de formación profesional que participaron en el año 12 y en el año 13 no han participado en el año 14. Y de ahí vendrá probablemente su pregunta del San Andrés de Rabanedo. Probablemente el Centro de Formación Profesional Ocupacional está allí. Sí, efectivamente. Sí. Ese es el motivo Bien, en cuanto al calendario, ahora mismo la comisión directora, que es el órgano decisor en esta materia de la Junta de Castilla y León, está evaluando la viabilidad de hacer otras convocatorias, y las cualificaciones profesionales que se van a convocar. La problemática del sector de la dependencia se mantiene. Yo no sé si aquí hay personas que trabajan en el domicilio, en la asistencia sociosanitaria de personas de domicilio. Bueno, esto es una competencia de la Gerencia de Servicios Sociales. Nosotros tenemos comunicación fluida con la Gerencia de Servicios Sociales y parece ser que ha habido una prórroga, una suspensión o una moratoria en cuanto a la exigencia del certificado de profesionalidad en una disposición transitoria de la Consejería de Familia y que parece ser que la Gerencia está haciendo llegar a todas las asociaciones y todas las empresas del sector para tranquilizar un poco, porque es una problemática muy especial. Entonces, se está barajando la posibilidad de hacer otra convocatoria para esas certificaciones profesionales junto con las convocatorias que haga el ECIL en materia de plagas, servicios forestales. También están barajando otras cualificaciones profesionales como en el sector de la familia, hostelería y turismo, transporte sanitario. Ahora mismo estamos en esa fase de valoración, de evaluación. Probablemente pronto haya noticias de las convocatorias previsibles para este año y los años sucesivos. Eso es lo que le puedo decir. ¿Cómo? Fechas no, porque en principio no las conozco y en segundo lugar no estoy autorizado, evidentemente, está en fase de evaluación, se va a determinar qué convocatorias. Es una cuestión más propia del ECIL. Es que no tenemos tiempo para más, ya me están cortando, entonces no sé si queda alguna pregunta.
¿Algo por contestar a Yo, sobre todo lo que nos comentaba inicialmente, bueno, es una situación compleja. Dese usted cuenta que estamos hablando de una persona que hizo un diploma en un título de formación profesional de grado 1 que se llamaba anteriormente la Ley General del 70, con lo cual estamos hablando de que no tiene ni tan siquiera seguramente el grado escolar, seguramente. Efectivamente. ¿Qué ha ocurrido? Después de muchos años y diversas leyes de educación, los requisitos de acceso al mercado de trabajo han ido aumentando progresivamente, tanto en cuanto la obligatoriedad de estudios desde el año 78 hasta el día de hoy han aumentado de la no necesidad de escolarización, la escolarización hasta los 14, la escolarización hasta los 16, la obligatoriedad mínima de un título de enseñanza secundaria obligatoria, se han ido aumentando los circunstancias como los que comentan, pues desgraciadamente vemos muchos y a diario, de personas que en su día hicieron determinada formación válida, porque no se requería otra cosa, a la situación actual donde el Ministerio de Sanidad, como antes decía, regula absolutamente todos los puestos de trabajo que se desarrollan en el ámbito sanitario. Y los regula en base a cualificaciones profesionales y solo permite el ejercicio de la función en el ámbito sanitario con un título de formación profesional del sistema educativo. De hecho, no existen certificados de profesionalidad del ámbito sanitario, porque el Ministerio de Sanidad no autoriza a una persona a trabajar con un certificado de profesional. Tiene que tener un título de formación profesional. Entonces, condiciones, tratar de acudir, convalidar el mayor número de módulos que le sean posible y tratar de obtener el título, sin lugar a dudas, porque no hay otra vía. No hay otra vía.